Imagina un acogedor hogar donde cada día se convierte en una nueva y emocionante historia. Una historia llena de amor, comprensión y cuidado mutuo. Un lugar donde cada momento se teje con delicadeza y dedicación, creando un ambiente de armonía y felicidad. Conozca a Andrés, un padre ejemplar y dedicado, y a su amada hija Carolina, quienes han compartido y superado unidos los desafíos y obstáculos que la vida les ha presentado a lo largo de un cuarto de siglo. Carolina, desde que tenía apenas 10 años, cuando un trágico accidente transformó por completo su existencia, ya no siente la sensibilidad en sus piernas, pero afortunadamente cuenta con la presencia constante de Andrés, quien con su amor incondicional y apoyo inquebrantable, se mantiene siempre a su lado, dispuesto a brindarle toda la asistencia que necesite en cada momento. Un soleado día de verano, el hombre observó con detenimiento algo inusual merodeando sigilosamente alrededor de su hogar, lo cual activó de inmediato su innato instinto de protección. En un arrebato de genialidad, se le ocurrió una estrategia ingeniosa para hacer frente a la situación. Colocó varias cámaras de vigilancia en el lugar y, ¡oh!, qué sorprendente descubrimiento hizo al revisar las grabaciones. Las imágenes capturadas por la cámara lograron captar algo inesperado que provocó un escalofrío en su espina dorsal. Pero permíteme transportarte una vez más al cotidiano y rutinario día a día de Andrés y Carolina. Incluso a pesar de que el despertador está sonando estruendosamente en sus oídos y sus huesos crujen ligeramente como un recordatorio constante de su avanzada edad, Andrés se mantiene firme en su inquebrantable amor y dedicación. Después de tomarse su tiempo para arreglarse y asegurarse de estar presentable, se dirige a la habitación contigua donde Carolina descansa plácidamente y con suavidad la despierta. A pesar de que ya ha cumplido 35 años de edad, todavía conserva en su rostro esa mirada dulce y tierna de una niña inocente. Cuando despierta por la mañana, Andrés se levanta con cuidado para ayudar a Carolina a despertarse suavemente, arreglarse con calma y dirigirse juntos a la acogedora cocina, donde comparten un precioso y reconfortante momento al desayunar tranquilamente. Juntos han creado una hermosa rutina diaria, una danza armoniosa llena de amor, comprensión y apoyo mutuo que los fortalece y los une cada día más. Andrés, con su característica manera cuidadosa y detallista, sabía exactamente cómo mover a Carolina con sumo cuidado y delicadeza, evitando así cualquier tipo de molestia o malestar, y cómo alimentarla con ternura para asegurarse de que se sintiera cómoda y satisfecha. Un día soleado de primavera, sucedió algo verdaderamente extraordinario que cambió por completo el curso de sus vidas. Andrés rápidamente percibió un destello singular en la mirada de Carolina, como si estuviera radiante y feliz, y en ese preciso instante observó con gran asombro y una profunda sensación de felicidad cómo los pequeños deditos de sus pies se desplazaban con suavidad y gracia justo debajo de la mesa de madera. Fue un gesto de pequeñas proporciones, sin embargo tuvo un gran significado para Andrés. Después de haber disfrutado de un delicioso desayuno juntos, decidieron salir al hermoso jardín que tenían en su casa, como era su costumbre diaria, con el propósito de aprovechar los cálidos rayos del sol matutino y maravillarse con la exuberante belleza de las diversas flores que allí crecían. No obstante, en esta ocasión el hombre estuvo sumamente atento, escudriñando detenidamente cada gesto de su hija en busca de señales adicionales que pudieran revelar sus verdaderas intenciones. Y no transcurrió demasiado tiempo antes de que pudiera observar cómo los dedos de sus manos comenzaban a moverse tímidamente y con cierta vacilación. También observó un ligero y casi imperceptible cambio en la postura de su cuerpo al momento de acostar a Carolina en la cama. Esa misma noche, Andrés no podía apartar de su mente los fascinantes descubrimientos que había hecho recientemente. Realmente Carolina había estado completamente paralizada y sin poder mover ni un solo músculo durante todo este extenso periodo de tiempo. Esta incertidumbre lo perseguía constantemente, a pesar de haberse reprendido internamente
por permitir que esos pensamientos lo dominaran. Sin embargo, era una interrogante que lo mantenía despierto durante las largas noches, perturbándolo con el enigma que rodeaba la auténtica situación de su amada hija. Le costaba levantarse temprano todas las mañanas, debido a que ya tenía 65 años de edad. Pero lo que pesaba aún más en su corazón era la profunda tristeza que llevaba consigo desde el fatídico día en que perdió a su amada esposa y a otra de sus queridas hijas en un trágico accidente automovilístico. Desde ese momento, él y Carolina comenzaron a convivir en el mismo hogar, compartiendo su vida de manera íntima y exclusiva, sin la presencia de terceras personas. Carolina, la desafortunada joven, sufrió graves y dolorosas heridas en el trágico accidente, lo cual, lamentablemente, la dejó imposibilitada de moverse por sus propios medios. Los especialistas médicos, con su vasto conocimiento y experiencia, pronosticaron que las posibilidades de que recuperara la movilidad en sus piernas eran prácticamente nulas, y Andrés, por supuesto, decidió confiar plenamente en la opinión de los experimentados médicos. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una voz interna le susurraba que era imperativo mantenerse vigilante ante las circunstancias, ya que no lo abandonaba la esperanza que un día su hija pudiera recuperarse. Un soleado día de primavera, como cualquier otro, el hombre se levantó y después de reunir valentía y determinación para enfrentar el frío suelo del baño, continuó con parsimonia su rutina matutina, experimentando intensamente cada una de las molestias y dolores acumulados a lo largo de los años. Posteriormente, se encaminó hacia la habitación de Carolina, preparado para iniciar una nueva jornada de atenciones en un día que se presentaba como potencialmente distinto a los anteriores. «Muy buenos días, querida Carolina», exclamó el hombre con una cálida sonrisa en su rostro, mientras abría lentamente las cortinas de la habitación para permitir que los rayos del sol iluminaran el ambiente con su resplandor matutino. Carolina murmuró adormilada, protegiéndose con la mano los ojos de la intensa luz que penetraba por la ventana. Su cabello largo y rizado lucía completamente despeinado, como si una ráfaga de viento hubiera pasado por él sin piedad. La habitación, por otro lado, no desprendía precisamente un aroma agradable debido a las sábanas sucias. Andrés la colocó con sumo cuidado en la silla de ruedas y la llevó al baño para que pudiera asearse tranquilamente. Con delicadeza, procedió a quitarle la vestimenta, evitando escudriñar detenidamente sus hematomas, para luego ayudarla a entrar en la ducha. Carolina gimió fuertemente de dolor cuando el agua caliente tocó su sensible piel, pero Andrés, con su voz suave y calmada, logró tranquilizarla y hacer que se relajara. Después de haber tomado una refrescante ducha, se dispuso a peinar su larga cabellera con sumo cuidado y dedicación, fruto de incontables horas de práctica y paciencia. Carolina estaba sumida en sus pensamientos y murmuraba palabras incomprensibles que Andrés no pudo descifrar. La levantó una vez más con cuidado y la trasladó suavemente a la silla de la cocina, donde le ofreció comida con mucha amabilidad, asegurándose de limpiarle la boca con atención si era necesario. Era una rutina diaria llena de amor y complicaciones, pero el hombre empezó a albergar dudas y preguntas que crecían en su interior, generando un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Después de haber dejado a Carolina entreteniéndose en la sala viendo la televisión, Andrés se encaminó hacia su habitación y procedió a desempolvar unas cajas antiguas repletas de fotografías, recortes de periódicos y detallados artículos relacionados con el trágico accidente que tuvo lugar hace ya un cuarto de siglo. Quería encontrar algo concreto que pudiera confirmar de manera definitiva o aliviar por completo sus sospechas. El hombre repasó detenidamente su memoria, contemplando con nostalgia las entrañables fotografías de su amada esposa e hija, seres que, lamentablemente, ya no formaban parte de su vida. Una profunda sensación de tristeza invadió su ser por completo cuando se encontró con el recorte de periódico que detallaba con precisión el fatídico accidente que marcó un antes y un después en sus vidas para siempre. Un automóvil choca contra un camión, con su mujer al volante
y Carolina en el asiento trasero. Carolina sobrevivió, pero quedó paralizada. Esos dolorosos recuerdos lo golpearon con fuerza y le hicieron llorar. Se preguntó por qué lo dudaba ahora, tantos años después. Quizás fue solo cansancio. Dejó todo en su sitio y se fue a almorzar con Carolina, cuidándola como siempre. Luego la puso a descansar en la cama y él también se fue a descansar, ya que le molestaba un fuerte dolor de cabeza. Cuando despertó de una siesta que pareció durar una eternidad, Andrés corrió a la habitación de Carolina y se sobresaltó al no encontrarla allí. Su silla de ruedas también había desaparecido. Desesperado corrió por la casa llamándola hasta que finalmente la encontró en el patio trasero, mirando las plantas. «Carolina, ¿qué haces aquí?», preguntó nerviosamente. Carolina pareció sorprendida por la pregunta, confundida mientras intentaba decir algo que no tenía sentido. Andrés se dio cuenta de que a Carolina no le preocupaba estar fuera de la cama. Luego de calmarse, el hombre llevó a su hija nuevamente adentro sin decir nada y la puso frente al televisor, donde permaneció el resto del día. Sin prestar mucha atención a lo sucedido, Andrés pasó toda la noche pensando en ello. No podía quitarse de la cabeza la idea de que tal vez Carolina se había asustado cuando la encontró en el patio. Había estado fingiendo su condición todo el tiempo. ¿Cómo pudo Andrés sacarse esa duda de la cabeza? A la mañana siguiente, decidió actuar y dejó a su hija con la enfermera, que venía a ayudarla un par de veces a la semana, y se fue de compras. Compró pequeñas cámaras ocultas para colocar en la casa y poder vigilar a Carolina cuando él no estaba. Se sentía mal por sospechar de su hija, pero necesitaba saber la verdad. Por la noche, con Carolina ya dormida, Andrés instaló las cámaras ocultas en las habitaciones de la casa y las conectó a una tablet en su dormitorio. De esa forma, podría ver todo sin que ella se diera cuenta. Se quedó dormido ansiosamente, esperando saber lo que quería saber, y a la mañana siguiente se despertó ansioso e inmediatamente miró la tableta. Rápidamente miró las grabaciones de la noche anterior, pero no vio nada extraño. Carolina estaba inmóvil en la cama como siempre. Se calmó un poco, pensando que tal vez estaba siendo paranoico. Después de asearse, fue a despertar a Carolina, que yacía tumbada mirando al techo. «Buenos días, Carolina, es hora de levantarte», dijo Andrés, abriendo las cortinas. Carolina parpadeó confundida ante la luz y murmuró algunas palabras. El hombre la ayudó a subir a su silla de ruedas y la llevó al baño a lavarse. No vio nada diferente mientras la ayudaba a entrar en la ducha y la vestía, ya que parecía tan pasiva como siempre. Después del baño, la llevó a la cocina, le dio el desayuno y la puso frente al televisor. Regresó a su habitación para revisar las cámaras, sintiéndose un poco tonto por sospechar de su propia hija, pero para su sorpresa, la cámara mostró algo increíble. Tan pronto como Andrés se alejó un momento, Carolina dejó de murmurar y su rostro cambió a una expresión clara y consciente. Con esfuerzo, logró levantarse y caminar frente al espejo, tocándose la cara y el cabello como si se estuviera evaluando a sí misma. Antes de que Andrés regresara, ella estaba de nuevo en su silla, con expresión distante. El hombre estaba sorprendido y confundido. Sus sospechas eran reales. Carolina lo había estado engañando todo este tiempo. ¿Pero por qué? Se sintió abrumado por la ira, la confusión y la tristeza, y con tantas preguntas sin respuesta. Pensó en encender un cigarrillo para calmarse, pero recordó que había dejado de fumar hacía años. Necesitaba más pruebas antes de enfrentarse a Carolina, y pasó todo el día mirando la tablet, viendo a su hija hacer cosas que no debería poder hacer, como estirar las piernas, pararse cerca del refrigerador y apoyarse en los muebles para caminar. Andrés no podía creer que había pasado 25 años cuidando de ella, pensando que no podía caminar, cuando en realidad sí podía. Se sintió engañado y empezó a preguntarse si Carolina se reía de él todo el tiempo. Esa noche, después de acostar a su hija, se quedó despierto inquieto, pensando qué hacer. Una parte de él quería enfrentarse a Carolina de inmediato y pedirle una explicación, pero su lado racional le aconsejó ser cauteloso
y reunir más pruebas antes de cualquier enfrentamiento. Incluso pensó en hablar con el abogado. A la mañana siguiente, la ira de Andrés disminuyó y dio paso a la tristeza. Se preguntó cómo habían llegado las cosas a esto, cómo su hija había cambiado tanto que había mantenido semejante mentira durante tanto tiempo. Recordaba a Carolina de niña, sonriente y llena de energía. ¿Qué había hecho que la inocente niña se convirtiera en esta mujer mentirosa? Andrés decidió cambiar su enfoque. En lugar de buscar más mentiras, intentaría comprender qué había llevado a su hija a fingir su condición. Ese día trató a Carolina con más cariño, intentando ver más allá de su falsa discapacidad. Durante el almuerzo, intentó hablar con ella, preguntándole cómo se sentía y si necesitaba algo. Carolina se limitó a murmurar sin sentido, pero Andrés creyó ver tristeza en sus ojos. Después del almuerzo, en lugar de ponerla frente al televisor, Andrés llevó a Carolina afuera para tomar el sol juntos. Contó historias sobre cuando ella era niña, los juegos que solía jugar y su risa contagiosa. Habló de su madre y de cuánto la amaba. Carolina no dijo nada, pero una lágrima corrió por su mejilla. Por la noche, Andrés acostó con cuidado a su hija como siempre, la cubrió suavemente y apagó la luz. Dejó la tableta encendida, pero ya no le interesaban las grabaciones. Lo que quería era volver a conectar con Carolina. Durante los días siguientes, pasó más tiempo con ella, llevándola a caminar por el parque, leyéndole cuentos infantiles y mostrándole fotografías antiguas, y notó que Carolina estaba más presente y activa. Un día, mientras hojeaba un álbum de fotos, Carolina tocó una foto de ellos dos y murmuró: «Mamá, papá». Andrés estaba emocionado, ya que era la primera vez que Carolina decía algo coherente en años. Con lágrimas en los ojos la abrazó diciéndole: «Te amo, hija». En ese momento, el hombre se dio cuenta de que lo más importante no era exponer la mentira, sino reconstruir la relación con su hija. Con el tiempo, supo que Carolina se abriría y le diría la verdad sobre la supuesta parálisis. Pero eso podría esperar por ahora. En este momento, solo quería disfrutar de la compañía de su hija, y por primera vez en años, Andrés se sintió esperanzado. A medida que pasaban las semanas, la conexión entre él y Carolina crecía lenta pero constantemente. La chica se estaba volviendo cada vez más comunicativa y expresiva en presencia de su padre, e incluso empezó a pronunciar algunas palabras de nuevo. Andrés dejó de revisar las grabaciones de las cámaras ocultas, sintiendo que no estaba bien espiar a Carolina de esa manera. Quería reconstruir la confianza entre ellos, por lo que comenzó a interactuar más directamente con ella, sin necesidad de cámaras. Una mañana, después del desayuno, Andrés llevó a Carolina al patio para disfrutar del sol primaveral. El cielo estaba despejado y los pájaros cantaban. «Qué hermoso día, ¿verdad, hija?», dijo Andrés. Carolina abrió los ojos y murmuró algo que el hombre no entendió. Sabía que su recuperación llevaría tiempo y que debía tener paciencia. Cuando volvieron a entrar en casa, pasando junto al espejo, Carolina miró su reflejo y pareció más atenta. «Te ves genial, Carolina», dijo Andrés tratando de animarla, y mencionó que su cabello seguía tan rebelde como cuando era niña. Carolina lo miró y le dedicó una pequeña sonrisa, emocionando a Andrés. Después del almuerzo, la llevó a su habitación para descansar, pero ella lo agarró del brazo y le dijo: «Papá», con voz débil. Andrés estaba muy conmovido, ya que hacía años que ella no lo llamaba así. «¿Qué pasa, hija?», preguntó. Carolina señaló la ventana deseando volver al jardín. Andrés la llevó afuera, cerca de los rosales, y le dijo que lo llamara si era necesario antes de colgar la ropa en el tendedero. De repente, el hombre escuchó un ruido proveniente del patio y echó a correr, temiendo que su hija se hubiera caído, pero lo que vio lo sorprendió. Carolina se quedó allí en ese momento, tensa, con la silla de ruedas volcada junto a ella, como si hubiera intentado algo atrevido. Cuando Andrés la vio, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Carolina, ¿eres tú? ¿Puedes caminar?», preguntó, casi con incredulidad. Carolina no dijo nada.
le temblaban las piernas por el esfuerzo, hasta que finalmente cayó. Andrés se apresuró a ayudarla a sentarse, sintiendo una mezcla de confusión y preocupación. «No te preocupes, niña, no estoy enojado». Andrés intentó calmarla. «Pero necesito entender qué está pasando». Carolina bajó la cabeza evitando la mirada de Andrés. «Por favor, Carolina, sé que has ocultado la verdad sobre tu parálisis durante todos estos años. Necesito entender por qué». La joven comenzó a llorar y Andrés la abrazó, recordando los tiempos en que ella era apenas una niña. Cuando Carolina se calmó un poco, empezó a contar su historia. Explicó cómo, después del accidente que mató a su madre, se encontró atrapada en un cuerpo que no respondía. Pasaron los meses sin ningún progreso hasta que descubrió en secreto que podía mover los dedos de los pies. Así que empezó a entrenar sus piernas, aunque era un secreto muy bien guardado. Andrés escuchó atentamente, con una mezcla de sorpresa y compasión en sus ojos. Prometió ayudarla a superar esta situación juntos. Esa noche hablaron largamente, compartiendo miedos, frustraciones y promesas de apoyo mutuo. Al día siguiente, Andrés tomó medidas concretas para ayudarla y concertó citas con especialistas y prometió acompañarla en cada paso del camino. Carolina, aunque nerviosa, aceptó dar una oportunidad al cambio y con el tiempo se abrió a la psicóloga Francisca y encontró consuelo al compartir sus emociones sin juzgarla. Mientras tanto, Andrés seguía siendo su apoyo, recordándole que no estaba sola en este viaje de redescubrimiento y aceptación que era un desafío para todos. Pero también fue una oportunidad para crecer y liberarse de las mentiras que la frenaban, y con el amor y apoyo de su padre, sabía que podía enfrentar cualquier obstáculo que se le presentara. La doctora Francisca escuchó atentamente, haciendo preguntas que realmente importaban. Destacó que, a pesar de los errores del pasado, es importante no criticarse demasiado. Ahora era el momento de sanarse y redescubrirse a uno mismo. Andrés también participó, aprendiendo a apoyar a su hija sin presionarla demasiado. Prometió estar siempre a su lado, pase lo que pase. Al final, la doctora Francisca elogió su progreso y concertaron citas semanales, y Carolina se sintió renovada. «No fue tan difícil como pensaba», dijo Andrés de camino a casa. La joven asintió, sintiéndose esperanzada por primera vez en mucho tiempo. Después del almuerzo, fueron a su primera sesión de fisioterapia con Sebastián. La oficina tenía un montón de buenos equipos para ayudarla con los ejercicios. Sebastián, el fisioterapeuta, era un tipo fuerte y enérgico, pero también muy amigable. Le hizo un examen completo a Carolina, notando que sus músculos estaban débiles por la falta de uso, pero dijo que con entrenamiento todo mejoraría. Comenzaron con ejercicios ligeros de estiramiento y fortalecimiento. La joven mujer se cansaba rápidamente, pero Sebastián fue paciente y le enseñó ejercicios para hacer en casa también. Al final de la visita, Carolina estaba cansada pero motivada. Cuando volvió a casa, se mostró entusiasmada y le contó a su padre los ejercicios de los que le había hablado el terapeuta. «Pronto podré pararme sin temblar y tal vez incluso comenzaré a caminar un poco». Su padre estaba encantado de ver a su hija tan motivada. Sabían que el viaje sería largo, pero estaban en el camino correcto. Esa noche, Carolina se acostó temprano, exhausta, y Andrés llamó a la señorita Sandra, una enfermera que los había ayudado en el pasado, para decirle que ya no necesitarían sus servicios. Ella se sorprendió, pero aceptó la decisión del hombre. Para Andrés era hora de que Carolina se volviera más independiente, dejando atrás otra parte del pasado. Durante los siguientes días, la joven demostró avances sorprendentes y notables, logrando erguirse por sí misma e incluso dar algunos pasos firmes y seguros. La psicóloga también observó que la paciente estaba experimentando una sensación de felicidad y seguridad mucho más pronunciada en comparación con sesiones anteriores. Sin embargo, en ciertas ocasiones, las circunstancias se tornaron sumamente complicadas y desafiantes. Después de una intensa sesión de fisioterapia, Carolina regresó a casa con un estado de ánimo muy alterado y se encerró en su habitación visiblemente molesta.
Al día siguiente, Andrés, preocupado, se da cuenta de que la habitación de Carolina está completamente vacía. Después de buscar exhaustivamente por todos los rincones, finalmente decidió contactar a las autoridades policiales para solicitar ayuda. Pasaron la noche angustiosos y preocupados por su paradero, pero afortunadamente la encontraron cerca de una plaza, un poco desorientada y confundida, pero a salvo y sin ningún daño. Cuando finalmente se reencontraron en aquel lugar tan especial para ambos, Carolina no pudo contener la emoción y con un nudo en la garganta se disculpó sinceramente por haber tomado la decisión de escapar sin medir las consecuencias. Andrés, con los ojos brillantes y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, la rodeó con sus brazos en un abrazo cálido y reconfortante, sintiendo un profundo alivio al tenerla de vuelta a su lado. En ese instante, en medio de la complicidad y la ternura que siempre los había caracterizado, se prometieron mutuamente que juntos encontrarían la manera de solucionar todos los obstáculos que se interponían en su camino, fortaleciendo así su vínculo y su amor. Andrés se dio cuenta de que Carolina necesitaba aumentar su nivel de confianza y autonomía, así que la acompañó a varios lugares concurridos para ayudarla en el proceso de adaptación y gestión de su inquietud. Poco a poco, Carolina comenzó a sentirse cada vez más cómoda y segura en la compañía de los demás individuos, logrando así gestionar de manera más efectiva sus diferentes estados emocionales. La doctora Francisca también brindó su valiosa ayuda y apoyo al explicar detalladamente que las recaídas son una etapa natural e inevitable dentro del complejo proceso de recuperación, lo cual generó un profundo sentimiento de tranquilidad y esperanza en el corazón de Carolina. Con el paso del tiempo, poco a poco se fue acostumbrando y ajustando a las circunstancias de su reciente realidad. Andrés decidió adquirir una silla de ruedas de tamaño reducido con el propósito de facilitarle a Carolina la posibilidad de disfrutar de paseos al aire libre, lo cual contribuyó significativamente a su proceso de recuperación. Los avances significativos obtenidos en el tratamiento de fisioterapia con Sebastián fueron realmente sorprendentes, ya que Carolina logró recuperar la capacidad de ponerse de pie por sí misma y dar sus primeros pasos con la ayuda de un andador. Sebastián le sugirió amablemente a Andrés que Carolina intentara caminar sola por el parque, y él, entusiasmado, le compartió la idea con entusiasmo. Carolina, a pesar de sentirse nerviosa y llena de incertidumbre, decidió finalmente aceptar el desafío que se le presentaba. Con el incondicional apoyo de su padre, dio sus primeros pasos por sí misma, un momento verdaderamente apasionante y lleno de emoción para ambos. Conforme pasaba el tiempo, la joven experimentaba un crecimiento en su autonomía y llevaba a cabo una amplia variedad de actividades de forma individual, sin depender de la ayuda de los demás. Un soleado día de primavera, mientras disfrutaba de una taza de té, le confesó a su padre que anhelaba experimentar la independencia y vivir sola. A Andrés le chocó la idea, pero Carolina estaba absolutamente decidida y no tenía intención de rendirse. En este momento, me siento capaz de valerme por mí misma y no estar constantemente atada a tu ayuda, explicó la joven. Carolina estaba completamente decidida a tomar las riendas de su vida y emprender un nuevo rumbo en completa autonomía. Andrés tomó suavemente la mano de su amada hija y la miró con profundo amor y admiración en sus ojos brillantes. Carolina, nunca en la vida has sido ni serás una carga para mí. Siempre has sido un pilar fundamental en mi existencia. Tu presencia ilumina mis días y llena mi corazón de alegría. Estoy aquí para brindarte mi apoyo incondicional durante el tiempo que consideres necesario. Sin embargo, si en algún momento te sientes preparada para emprender tu propio camino, quiero que sepas que siempre contarás con mi respaldo y comprensión. Estoy sumamente impresionado por tu desempeño, expresó Andrés, y con una mezcla de asombro y gratitud se fundieron en un abrazo cálido y reconfortante. Un abrazo que irradiaba amor y respaldo inquebrantable. Andrés se sintió profundamente orgulloso y conmovido por la determinación inquebrantable de Carolina, pero al mismo tiempo
experimentó una mezcla de emociones complejas, entre las que se encontraba una punzada de tristeza y nostalgia al contemplar la posibilidad de despedirse de ella después de haber compartido tantos años de vivencias y complicidad juntos. No obstante, en su interior comprendía la relevancia de concederle a Carolina la libertad de trazar su propio rumbo y experimentar plenamente todas las facetas de su existencia. Conforme fueron transcurriendo los años, Carolina experimentó una transformación notable, llegando a ser comparada con un ave en pleno vuelo, según afirmaba Andrés. Conoció a alguien realmente especial, se comprometió con él, y juntos fueron construyendo su propia historia llena de amor, confianza e independencia. Cada día se esforzaban por fortalecer su relación y mantener viva la llama del amor que los unía. Una noche oscura y silenciosa, Andrés se sumergió en un profundo sueño lleno de imágenes vívidas y recuerdos dolorosos de su amada esposa fallecida. En el hermoso sueño que tuvo aquella noche, ella rodeó a Andrés con un cálido abrazo, transmitiéndole con ternura todo su orgullo por la inmensa fortaleza y la inquebrantable dedicación que demostraba como padre. Este maravilloso sueño le brindó a Andrés una profunda sensación de tranquilidad y satisfacción, como si finalmente hubiera obtenido la ansiada aprobación que tanto anhelaba en su interior. Si esta emotiva historia ha llegado a conmover tu corazón de alguna manera, te invito a que dejes un me gusta, te suscribas al canal para más contenido similar y compartas tu sincera opinión en la sección de comentarios que se encuentra más abajo. Tus comentarios son muy valiosos para nosotros. Te mando un fuerte y afectuoso abrazo y te espero en la próxima historia.